No puedo moverme. Estoy tirado en el suelo. Me duele todo el cuerpo. Apenas puedo respirar. Siento como si me hubieran aplastado contra una montaña una y otra vez. Mis brazos no responden. Apenas si puedo abrir los ojos. Hay sangre en mi cara, no sé si es mía o de alguien más. Escucho algo, alguien se está riendo. No, no alguien. Broly. Su risa suena diferente ahora. Vacía. Fría. Como si no fuera él. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la pelea. Solo recuerdo cuando cambió, cuando su ki explotó y su cuerpo se llenó de poder. Pero lo peor fue su mirada, esos ojos. Esos ojos estaban muertos. Desde ese momento, todo se volvió una pesadilla. Todo empezó cuando Paragas nos reveló su verdadero plan, que era vengarse de nosotros los Saiyajin, especialmente de Vegeta. Pronto, Broly empezó a caminar hacia mí lentamente, repitiendo, Kakaroto. Lo dijo con rabia, como si estuviera a punto de explotar. Su ki empezó a subir, y fue cuando se transformó en Super Saiyajin. Pero ya se sentía una presión enorme en el aire. Vegeta enojado, se transformó también, y sin dudar, le lanzó una patada directo al cuello. Pero Broly ni se inmutó. Ni un solo rasguño. Fue como si lo hubiera pateado una hoja de papel. Me sorprendí bastante, ya que sentía incluso más poder que Cell. Yo di un paso atrás. No por miedo, sino porque sentí que algo no estaba bien. Le grité con fuerza que mi nombre era Goku. Pero él ni me escuchó. Solo seguía avanzando, con esa mirada vacía, fija en mí. Repitiendo Kakaroto. Vegeta, enojado, le lanzó una ráfaga de energía a quemarropa. Me asusté y retrocedí más. Pero nada, ni una quemadura. Broly seguía de pie. Como si el ataque fuera inexistente. Y entonces, se detuvo. Su cuerpo empezó a temblar. Su ki subía tanto que el suelo empezó a romperse bajo sus pies. Paragas intentó tranquilizar a Broly pero fue inútil. El proceso de transformación ya empezó. O más bien, lo que sería el inicio de una pesadilla. Su pelo se volvió verde, más brillante. Su cuerpo se agrandó, cubierto de músculos. Su aura explotó como una tormenta verde que sacudía todo el lugar. Broly había alcanzado una forma distinta, algo que no podíamos explicar, el Super Saiyajin legendario. Pero entonces noté algo raro. Su ojo izquierdo era diferente, completamente negro, con una pequeña pupila en el centro, también de color verde, como si brillara. No era normal. En ese mismo instante, sentí algo aún más extraño. Su ki bajó. Sí, disminuyó muchísimo, pero al mismo tiempo, la presión en el aire se volvió insoportable. Sentía que me aplastaban. Era como si no tuviera ki, pero su poder fuera mayor que nunca. No entendía nada. ¿Cómo podía sentirse más fuerte, si su energía era casi inexistente? Vegeta también lo notó. Quedó completamente paralizado. No por miedo, sino porque su cuerpo no respondía al sentir ese poder. Broly dio un paso adelante, me miró con esa sonrisa. Y con una voz firme, sin gritar, dijo: Kakaroto, tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. Antes de que pudiera moverme, Broly apareció frente a mí y me lanzó un golpe seco al estómago. Me doblé del dolor, salí volando varios metros y me estrellé contra una roca. Gohan gritó, y fue hacia él, pero Broly lo atrapó de un solo golpe. Lo arrojó al suelo y luego lo pateó contra una montaña, haciéndola pedazos. Trunks intentó atacarlo de sorpresa desde el aire. Broly ni se movió. Le agarró la cara con una mano, lo lanzó al suelo y lo pisó. Luego lo agarró de la cabeza y lo arrojó hacia las rocas. Nos estaba destrozando. A todos. Y yo. Yo todavía no entendía. ¿Cómo algo con tan poco ki podía tener tanto poder? Traté de levantarme. Me dolía todo el cuerpo, pero tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí, viendo cómo Broly nos destruía. Apreté los dientes. Cerré los puños. Y me transformé en Super Saiyajin. Sentí mi ki elevarse, mi cuerpo responder otra vez. Gohan se puso a mi lado, también en su forma de Super Saiyajin. Trunks se reincorporó, con la cara ensangrentada pero con determinación en los ojos. No dijimos nada. Solo nos lanzamos al ataque al mismo tiempo. Gohan fue por la derecha, Trunks por la izquierda, y yo al centro. Golpe tras golpe, ráfaga tras ráfaga. Le dimos con todo lo que teníamos. Pero Broly no se movía. Era como golpear un muro, uno que se burlaba de nosotros mientras lo hacíamos. Entonces, Broly empezó a sonreír. Esa sonrisa torcida, como si estuviera jugando.
De un movimiento rápido, golpeó a Gohan en el pecho, lanzándolo por los aires. Le dio una patada a Trunks que lo dejó enterrado en el suelo de nuevo. Y a mí, me atrapó el brazo y me lanzó contra una montaña con tanta fuerza que la roca se partió en dos. No terminaba ahí. Desde lo alto, Broly empezó a lanzar ráfagas de energía por todas partes, como si fueran fuegos artificiales mortales. Una lluvia de explosiones cayó sobre el planeta. Yo me cubrí los ojos cuando sentí una de esas ráfagas pasar cerca de mí, y entonces lo vi. Allá, en la distancia, los habitantes del planeta Shannon. Esos seres pequeños, delgados, de ojos grandes, estaban huyendo. Corriendo, gritando, escondiéndose entre los escombros. Broly los miró. Eran inocentes. No tenían nada que ver con la pelea. Solo querían vivir. Pero él levantó una mano. ¿Qué estás haciendo? Dije, apenas con aire. Y sin decir una palabra, lanzó una enorme bola de energía verde hacia ellos. Fue tan rápida que ninguno pudo escapar. La explosión iluminó el cielo. Todo se cubrió de humo, fuego, y silencio. Los había matado. A todos. Me quedé helado. Gohan también lo vio. Cayó de rodillas, sin entender. Trunks miró la escena con los ojos abiertos de par en par, con la boca temblando. No era una pelea. Broly no estaba peleando. Estaba destruyendo. Jugando con nosotros. Disfrutando. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa no se le borraba de la cara. Sentía el corazón latiendo en mis oídos. El humo de la explosión aún cubría todo, y los gritos ya no se escuchaban. Los habitantes del planeta Shannon habían desaparecido. Yo apenas podía respirar. Me arrodillé. Trunks estaba sangrando por la boca. Gohan no podía ponerse de pie. Entonces, una voz firme rompió el silencio. Alguien estaba diciendo mi nombre. Levanté la vista. Y era Piccolo. Estaba ahí, con su capa rasgada, volando con rapidez, y lanzando 3 semillas del ermitaño hacia nosotros. Las tomamos sin dudar. En segundos, el dolor desapareció. Mi energía volvió. Gohan y Trunks también se levantaron. Volvíamos a tener fuerzas, pero el miedo no se iba. Piccolo se unió a nosotros. No hay tiempo. Vamos todos, ordenó con la voz fría. Asentimos. Los 4 nos lanzamos contra Broly con todo lo que teníamos. Yo iba al frente. Gohan por la derecha. Trunks por la izquierda. Piccolo atacando desde arriba con ráfagas de ki. Un ataque sincronizado. Coordinado. Preciso. Pero, no sirvió. Broly desvió mi golpe como si no fuera nada. Atravesó el escudo de Piccolo con el puño. Esquivó a Gohan con una risa. Y atrapó a Trunks del cuello, estrellándolo contra el suelo de nuevo. Piccolo intentó atacarlo por la espalda con su técnica especial, pero Broly simplemente la absorbió. Fue entonces que Vegeta apareció. Venía volando desde lejos, transformado en Super Saiyajin, con su aura dorada iluminando el cielo. Broly, acabaré contigo, insecto, gritó con rabia. Le lanzó una ráfaga concentrada directo al rostro. La explosión fue potente. Todos pensamos que por fin había logrado algo. Pero no. Del humo, Broly salió caminando. Ileso. Vegeta abrió los ojos, incrédulo. Broly se puso frente a él y sin decir una palabra, le dio un rodillazo en el estómago, lo levantó con una mano y lo lanzó al suelo como si fuera un muñeco. Vegeta no pudo volver a levantarse. Y entonces pasó. Broly se detuvo. Su sonrisa se borró. Sus ojos se abrieron como si algo lo estuviera golpeando por dentro. Gritó con una voz desgarradora. Se agarró la cabeza con ambas manos. ¿Qué le pasa?, susurró Gohan. El suelo comenzó a temblar. Las montañas a lo lejos se desmoronaban. El cielo se oscureció en segundos. Las nubes se tornaron verdes. Y entonces lo vi. Una aura oscura, espesa, negra con destellos verdes, salió del cuerpo de Broly. Pero no era normal. No era solo energía. Era como una sombra viva. Un humo con conciencia. Y desde dentro de esa energía, se oía una risa baja. Crujiente. Vacía. Broly seguía gritando, pero su voz ya no era solo la suya, era como si hubiera algo más dentro de él. Un poder. Que no era suyo. Fue entonces cuando su ojo derecho se volvió igual al izquierdo, negro. Sin vida. Pupila verde, como un brillo venenoso suspendido en la oscuridad. Y en ese momento, su ki desapareció. No es que se escondiera, no es que se apagara, simplemente, dejó de existir. ¿Qué es esto?, susurré, sintiendo un frío terrible recorrer mi espalda. Intenté concentrarme. Escuchar. Sentir. Nada.
No había nada. Era como si Broly ya no estuviera ahí, como si ese cuerpo estuviera vacío, o peor, habitado por algo que no debía existir. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de victoria, ni siquiera de locura, era una sonrisa sin alma. Sin motivo. Sin fin. No habló. No se movía. Pero sentíamos algo, mirándonos. Desde adentro de ese cuerpo. Desde algún lugar que no era este mundo. Trunks fue el primero en reaccionar. Apretó los dientes, elevó su ki lo más que pudo y gritó con fuerza. Voló directo hacia él, sin detenerse. Con cada golpe, el aire vibraba. Le lanzó una lluvia de puñetazos al rostro, al pecho, al abdomen, pero Broly no se movía. Los puños de Trunks golpeaban su cuerpo, pero era como si golpeara piedra. No retrocedía. No gruñía. Ni parpadeaba. Y de repente, Broly levantó la mano. Solo una. Y con un movimiento casi perezoso, le aplastó la cara a Trunks con la palma abierta y lo arrojó contra una montaña lejana. Todo tembló. El sonido fue seco, violento. Trunks quedó allí, inconsciente. Trunks. Gritó Gohan, volando con furia hacia él. Se transformó en Super Saiyajin. Me miró. No podemos dejarlo así. Papá. Yo asentí, apretando los puños, aunque algo dentro de mí me decía que íbamos a morir. Nos lanzamos los dos al mismo tiempo. Gohan por un lado, yo por el otro. Lo golpeamos. Con todo lo que teníamos. Pero era inútil. Nuestros ataques rebotaban. No había impacto. No había reacción. Y entonces Broly levantó ambos brazos. Y empezó la lluvia. Ráfagas de energía, cientos, miles, cayeron como meteoros sobre nosotros. Gohan cayó. Yo también. En un intento de proteger a Gohan, lo cubrí con mi cuerpo, pero el daño fue brutal. Y de pronto, Broly giró hacia un lugar. Y ahí estaban. Eran mis amigos. Y sin aviso, sin emoción, Broly lanzó una esfera verde directamente hacia ellos. Una explosión de energía envolvió toda la zona. Los gritos se silenciaron al instante. Todo quedó en llamas. Y él, seguía sonriendo. Todo terminó, Trunks ya no se movía, Gohan estaba tirado a unos metros, sin señales de vida. Piccolo, desapareció en medio de una explosión. Vegeta, con todo su orgullo, cayó sin poder dar un solo golpe efectivo. Todos habían muerto. Y yo apenas podía respirar. Lo veía frente a mí, parado entre los cuerpos sin vida de mis amigos. Eso ya no era Broly. No hablaba. No gritaba. Solo sonreía, una sonrisa torcida, inhumana. Su cuerpo todavía era el mismo, pero sus ojos, ya no. Ambos eran como el izquierdo. Completamente negros, con una pupila verde que brillaba como si fuera otra cosa. Algo que no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, decir algo, pero ya no tenía fuerzas. Apenas si podía mantener los ojos abiertos. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Su ki había desaparecido. Por completo. Como si ya no fuera un ser vivo, sino algo más. Un vacío. Y entonces lo entendí. Broly ya no estaba ahí. Lo que quedaba de él había muerto en ese grito de dolor. La transformación no era solo un poder. No era una fase más del Super Saiyajin. Era un ser. Una conciencia dormida, antigua, que se apoderó de su cuerpo y lo usó hasta romperlo. El Super Saiyajin legendario no era una leyenda. Era real. Y tenía vida propia. Ya no se trataba de ganar o perder. No se trataba de salvar el planeta. Todo eso ya no importaba. Yo, ya no tenía escapatoria. No podía correr. No podía defenderme. Solo me quedaba mirar. Porque allí,